Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Pit Bay, Veis sobre el espejo, basados en el libro. ¿Ya estás despierto? El alto alfa bromeó mientras aún sostenía a Bey alrededor de su cintura, y cuando la espalda delgada se recargó en el vidrio transparente, Charlie no esperó empezar a mover las caderas para continuar con su trabajo atrasado de inmediato. Nos verá la gente de ese edificio. Está bien, nos pueden ver, ni siquiera los conozco. Bey frunció el ceño increíblemente ante este chico que parece tener algún tipo de locura como él, como apoyarse en un espejo a plena luz del día, que la gente al otro lado de la calle pueda verlo en cualquier momento, pero a Charlie no le parecía importarle eso. Por otro lado, incluso es divertido de ver. Oh, Dios mío, estoy muy emocionado. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de ser visto por otros? No, respondió Bey, con voz temblorosa, abrazó el cuello de Charlie con fuerza. Sin tener fuerza, porque no tenía energía, no hay mucho tiempo para jugar. Creo que hay gente mirándome en este momento. Me siento nervioso. ¡Qué obsceno! ¿Y quién me cargó? La pregunta fue respondida con un beso del alto alfa que fue tan apasionado que estaba completamente entumecido hasta el cerebro. La conmoción que se envió fue tan frecuente e intensa que la persona que era cargada temblaba y temblaba. Sus sonidos son tan armoniosos que no puede decir quién es quién. Su espalda se deslizó contra el cristal hasta que se puso rojo, pero eso no es lo más importante. En ese momento solo quería alcanzar la cima de sus emociones. Levántate, por favor. Charlie soltó a Bey y sostuvo a la otra persona de modo que estuviera frente al espejo, antes de volver a introducir la dureza y empujar el ritmo en la curva final con toda su fuerza. Solo un poco más. Date prisa, no voy a llegar a la reunión. Pero tú lo empezaste, se han hecho las cosas. Papá empujaron a Bey hasta que se apretó contra el espejo, mientras la persona detrás de él aceleraba. No puedo, me voy a romper. Es muy divertido. Solo la palabra mamá de la boca de Charlie hizo que Bey terminara en un instante. Papá, se rompe rápido, no llegará a tiempo. Ya casi llego, voy a romperlo. Charlie terminará dentro otra vez. Es lento porque no lo hicimos lo suficiente. Todavía tengo que llegar tarde porque tengo que limpiarlo, murmuró Bey en voz baja, todavía haciendo sonidos. La delgada figura se apoyó exhausto contra el espejo. Charlie saltó y lo abrazó. Las partes siguen conectadas como si no quisieran desconectarse en este momento. Lo siento, Charlie. Se disculpó suavemente antes de darle un beso en el costado de su suave mejilla. La fuerza de la respiración del otro era más fuerte que cada vez que Bey recordaba, e incluso hace un momento, todavía no parece relajado. Por otro lado, sintió que se volvió más pesado. ¿Estás bien? Bey se dio la vuelta para mirar a Charlie. Lo primero que vio fue el rostro rubicundo de una figura alta que parecía estar sufriendo, y fue entonces cuando Bey supo que Charlie estaba luchando contra su propio instinto. ¿Estás llegando? Probablemente cerca. La alta figura trató de respirar, pero al mismo tiempo el otro parecía dejar de olfatear su cuello. Ve y date prisa, vete, lo manejaré yo mismo. Después de hablar, Charlie inmediatamente se alejó. La dureza que se había insertado se retiró repentinamente. Bey sintió un hormigueo hasta que sus piernas se debilitaron, pero afortunadamente Charlie todavía lo sostenía por la cintura, aunque él mismo parecía estar sufriendo bastante. Realmente tengo que irme, dijo Bey con culpa, al ver lo mucho que Charlie tuvo que soportar su rebeldía. Pero incluso entonces el otro sigue sonriéndole. Está bien, vete. Sí, Charlie sonrió levemente antes de inclinarse para presionar suave un beso en los labios carnosos. Date prisa, te esperaré.